computador. Ahí estamos. Bien. Bueno, y como está mi querida hermana María Isabel Egaña, vamos a hacer un poquito, muy resumido, introducción al libro de Génesis. ¿Qué significa el libro? La palabra Génesis en nuestro castellano quiere decir origen, el inicio, ¿cierto? En general, el concepto que se tiene cuando se habla bíblicamente del Génesis sobre el libro de los comienzos, el libro que inicia todo, el libro que mm, nos muestra cómo se creó eh, este paraíso, este universo que el Señor nos dio, y también nos muestra al mismo tiempo cómo fue que se perdió eso. Y también aprendimos la clase anterior que el libro de Génesis es un semillero de toda la demás Biblia. ¿En qué sentido es un semillero? En que todas las doctrinas, todos, digamos, las corrientes doctrinales que encontramos en el apóstol Pablo cuando escribe el libro de Romanos, o en el apóstol Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis, nacen y están conectadas a gran escala con el libro de Génesis. Por eso se conoce como el libro de la semilla, el semillero de la historia redentora y de toda la historia bíblica. Bueno, autor y fecha dijimos y dejamos estipulado claramente, con mucha evidencia, de que había sido Moisés. Bueno, Moisés es el escritor del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Así que Moisés, sin lugar a dudas, es el hombre que escribe este maravilloso libro. También vimos el contexto histórico en que se escribe el libro de Génesis y por qué la idea y cómo era la división del libro de Génesis. No sé si aquí voy a dejar de compartir pantalla porque quiero ver si los que estuvieron en la clase pasada me pueden ayudar. Cómo estaba dividido el libro de Génesis a largos rasgos. Así que no sé si Edgar o Ángelos o Belén, que no recuerdo si Belén estuvo en la clase pasada. No, no Eh, estuve. ¿No estuviste? Ya, entonces No. tú vas a explicar. No. Ah. Ángelo o Edgar, si pueden explicar ustedes. Mira, no sé si estoy en lo correcto, veo que lanzando, Ya, dan, sí. No hay nada que perder. Sí. A ver, estará separado por la historia primitiva ¿Ya? y por la historia patriarcal. ¿O Sí, estoy- ¿Sí? sí, no, sí, exactamente, exactamente. En el sentido en que hablamos que, claro, la historia primitiva es la historia de los orígenes, del principio, del inicio. Eh, Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11 nos muestra esta historia desde la creación de la nada, cuando Dios crea el universo por el poder de su palabra, ¿cierto? Eh, Pasando por los días de la creación, llegando al hombre, y de la caída del hombre, llegando hasta aquellas personas de renombre, Matusalén, Moisés, el gran diluvio, etcétera, se conoce, claro, como la historia de los orígenes, la historia primitiva. Y de Génesis capítulo 12 en adelante tiene su aparición Abraham, que desde ahí empezamos a hablar de la historia patriarcal, y por ende es como un puente que ya está pavimentando a la historia de lo que será la nación de Israel. Más adelante, que lo vamos a ver en el libro de Éxodo plenamente. Entonces, en la gran división del libro de Génesis es de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, está la historia de los inicios, ¿cierto? Y de Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 50 está la historia patriarcal. Se detalla la vida de Abraham, de Isaac, no tanto, curiosamente, y de Jacob, sí, porque de ahí nacen las 12 tribus que vendrían más adelante a conformar lo que es la nación de Israel.
Así que voy a continuar aquí compartiendo pantalla. Los temas históricos y los temas teológicos. Bueno, ahí está, lo que acabamos de ver, la historia primitiva y cómo es el semillero, ¿cierto? Y los pueblos y los orígenes que aparecen acá en este maravilloso libro llamado de Génesis. Los retos de interpretación. Hablamos también de que no todos los libros, y esto lo aprendimos en las clases de introducción a la Biblia, no todo libro se puede interpretar de la misma forma. Existe lo que es la ciencia bíblica, que es la hermenéutica, que a través de la hermenéutica nosotros podemos tener herramientas para tener una mayor interpretación, una interpretación bíblica más eficaz, lo que el autor nos quiso decir. Por ejemplo, yo no puedo interpretar el libro de Génesis como interpreto el libro de Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de Génesis estoy viendo historia pura, un relato único de acontecimientos específicos que ocurrieron en alguna etapa de la historia en un calendario. Pero el Cantar de los Cantares es un libro poético, es un libro que tiene un lenguaje poético, sapiensal, del esposo con la esposa. Entonces, cuando, por ejemplo, el esposo le dice, oh, amada mía, eres más hermosa que una cabra ahí parada en la punta de una colina nevada. No es que haya tenido cara de animal la señora, ni cara de cabra, mucho menos, sino que entendiendo el contexto y lo que significaba una cabra y lo que significaba una montaña, vamos interpretando cosas en el sentido literal o cosas en el sentido simbólico, en la alegoría, en la ilustración. Y vimos también Cristo en Génesis, especialmente nos detuvimos en el protoevangelio que está en Génesis capítulo 3, versículo 15, con este anuncio de que iba a venir una simiente, la simiente de la mujer que iba a enfrentarse con la simiente de la serpiente. Esto aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, y la simiente de la serpiente iba a dañar a la simiente de la mujer en el talón, pero la simiente de la mujer finalmente iba a dañar la simiente de la serpiente literalmente en la cabeza, le iba a aplastar. Y eso fue lo que ocurrió con Cristo en la cruz del Calvario, derrotando para siempre la simiente de la serpiente, lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el libro de Colosenses, nos habla de aquel acontecimiento. Y Cristo aparece ya en el libro de Génesis. También tenemos a José, esto no lo hablamos en la clase anterior. José también es un tipo de Cristo, en el sentido de que era aquel que destacaba de los demás hermanos, en el sentido que provocó envidia y lo tomaron y lo vendieron. A Cristo también uno de sus amigos cercanos fue quien lo vendió. En el tema también de el nombre que después tiene, se le cambia el nombre a José, que en Egipto, en el egipcio, perdón, significa el gran Salvador. Y también, curiosamente, José, cuando se le cambia el nombre, también se le pone una esposa nueva, una esposa no hebrea, sino que una esposa egipcia, una esposa gentil, anexa al pacto de Dios. Lo mismo ocurre con Cristo, con la nación de Israel. Cuando Cristo muere en la cruz, abre un nuevo y mejor camino que el de antes, y ahora en la dispensación de la gracia está la iglesia. Ya no es que sea necesario ser judío para poder entrar al pacto, no. A los extranjeros,
fue predicado el Evangelio y llegamos. Entonces son paralelismos de personas, de eventos, de acontecimientos en el libro de Génesis que apuntan a Cristo. Lo mismo el arca de Noé, es una representación también de Cristo, cómo nos salva a nosotros, cómo en Cristo no hay condenación porque el agua representa la condenación, el juicio de Dios sobre las naciones de la tierra. Pero ahora, dentro del arca ya no hay juicio, sino que dentro del arca hay seguridad y nos libra del juicio. Son paralelismos hermosos de que nos apuntan y nos anuncian ya desde Génesis a Cristo en el Nuevo Testamento. Y vimos y quedamos acá en las preguntas preguntonas. Vimos esta en la teoría, lo que dice la Biblia, lo que afirma la Biblia y lo que afirma un poco algunas teorías científicas para poder responder, etcétera. Y aquí quedamos. Esta no la hemos detallado. ¿A qué se refieren los cristianos cuando hablan de la caída? Y este es un término que muchos de nosotros vamos a usar, el término de la caída, en el sentido de que en el original, ¿cierto? La caída en el principio. Y nos conecta porque Pablo dice, por cuanto todos pecamos, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque falló el primer Adán. Y como falló el primer Adán, dice Pablo que el pecado entró a toda la raza. También nos encontramos al salmista que dice, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hablando de que la madre de David haya sido producto de alguna violación o de alguna relación sexual anexa con su padre Isaí, sino que en el sentido de que todos nacemos, todos venimos a este mundo con la marca de la pecaminosidad. Pero en los púlpitos, yo sé que usted ha escuchado esto, el pecado original. Y yo creo que es algo que vamos a estar escuchando constantemente, sobre todo en las iglesias donde se predica harto de la gracia, porque para hablar de la gracia se tiene que hablar de la desgracia, y la desgracia más grande es el pecado en la raza humana. Se dejó de compartir pantalla, parece, ¿cierto? Sí. Ahí está. ¿A qué se refieren los cristianos cuando hablan de la caída? Bueno, la caída se refiere a ese momento en que los seres humanos desobedecieron a Dios por primera vez. O sea, el acontecimiento en donde Eva decide escuchar a la serpiente, comer del fruto, y Adán decide hacerle caso a Eva y guiarse y olvidarse de lo que Dios había dicho. A eso apunta cuando se pecó, se desobedeció a Dios por primera vez. El capítulo 3 relata el doloroso episodio, lo que Eva echó a andar, Adán lo confirmó. Hay algunos predicadores que le echan la culpa a la mujer nomás, le echan la culpa a la mujer, que por culpa de la mujer, que si Dios hubiese hecho a Adán, ahí hubiese estado todo el tema, pero no, pues si el hombre estaba incompleto, nos dice el libro de Génesis. Pero esto, a grandes rasgos, fue culpa de ambos, tanto de Adán como de Eva, y específicamente fue más culpa de Adán. ¿Por qué? Porque él era el encargado, él era el responsable de lo que ocurría en el huerto del Edén, en el paraíso. De hecho, cuando ellos pecaron y ellos se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos, aparece la voz de Dios llamando no a Eva, tampoco a la serpiente, sino que la voz de Dios hablándole a Adán, preguntando, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Pidiéndole explicaciones a Adán. De hecho, el Señor ni siquiera le pide explicación a la mujer, sino que se las pide a Adán, el gran responsable de la caída. Porque claro, él pudo haber dicho, no, Eva, no comas de eso. No, Eva, no le hagas caso a la serpiente, pero quedó callado y confirmó todo lo que Eva echó a andar y lo completó. Pecaron juntos. Esa decisión consciente de Adán y Eva creó un estado de rebeldía
entre la creación y su creador. En la caída, nuestros primeros ancestros nos declararon del lado de Satanás. La Biblia deja en claro que la caída trajo el pecado a la vida de todas las personas que vivieron después, en Romanos capítulo 5, y me gustaría que por favor lo consultáramos, porque si hay algo que me gusta y que en lo personal encuentro que es muy sano, toda idea concebida en el Antiguo Testamento tiene que ser respaldada por capítulos del Nuevo Testamento, sobre todo cuando se predica. Y eso espero maravilloso cuando es así. Romanos capítulo 5, el gran apóstol Pablo nos habla de esta total depravación del ser humano. Yo sé que a algunos quizás les va a asustar el término, la total depravación del ser humano o la depravación total, pero es a lo que se refiere cuando, ahí está, cuando nos habla del pecado original. Dice Pablo en Romanos 5:12, fíjese, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La NBI dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pablo nos deja bastante en claro que todos pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de esto. Por causa de esto, de hecho, en Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es lo que el apóstol Pablo afirma una y otra vez. De hecho, ustedes se acuerdan. Aquí tengo otro texto, Efesios capítulo 4, verso 17 al 18. Efesios 4, 17 y 18 va a respaldar esto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, fíjese, esto nos describe a todos, porque todos antes de conocer a Cristo estábamos en esta condición, según el apóstol Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ahí está la causa de todos los males, de todas las guerras, es el pecado en el corazón del ser humano. ¿Se acuerda en Apocalipsis capítulo 5, cuando el ángel le dice a Juan, Juan, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Porque no había uno digno, porque, y leámoslo hermano, porque yo creo que es importante, y siempre va a ser importante, ir reafirmando todo lo que nosotros planteemos por medio de lo que es la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno? Por favor, fíjese en esto. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, no es que cualquiera sea capaz de ir a tomar el libro, sino quién es digno. Nos coloca una condicional el ángel para que ese libro pudiese ser abierto. Verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni siquiera. O sea, no es cosa de que no puedan abrir el libro nomás, si ni siquiera podían mirar, poner sus ojos donde estaba aquel santo y sagrado libro. ¿Cuál fue la actitud del apóstol Juan? Verso 4. Y lloraba yo mucho, porque
la NBI lo dice, y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. O sea, ni siquiera se podía mirar, ni siquiera se podía tocar, ni siquiera se podía desatar los sellos, y menos se va a leer lo que estaba en aquel libro. ¿Y qué pasó? Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son de las oraciones de los santos, y cantaban, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, etc. ¿Por qué quise leer esto? Porque Juan miró en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Los santos que ya han partido a la presencia del Señor, los mártires. Estaba, sin duda alguna, ya estaba Pablo, porque Pablo murió unos 20 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis. Ya estaba Pedro, que había llegado hace 5 años atrás. Estaba Esteban, el primer mártir de la iglesia, pero también estaba David, estaba Daniel, estaba Adán, estaban ahí. Después miró en la tierra. ¿Quién estaba en ese momento? Habían muchos hombres, ya la iglesia primitiva había crecido, había pastores, etcétera, pero tampoco había uno digno, no había ningún rey, ni siquiera acá en Sudamérica, eh, ni en alguna otra parte en Asia había alguien digno de abrir el libro. Y por si acaso Juan mira debajo de la tierra. Bueno, sabemos lo que está debajo de la tierra en cuanto a la prefiguración bíblica, el infierno, y tampoco había nadie digno de abrir el sello. Y cuando también Juan mira al cielo, habían ángeles también, y 24 ancianos y 4 seres angelicales, etc. Y no había uno bueno, no había uno digno. Y eso nos habla Gustavo, constantemente. Sí, ¿quién habló? Edgar. Edgar. Eh, bueno, acaba de decir que Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis 20 años después que murió Pablo, ¿no es cierto? O sea, es una aproximada, podrían ser Aproximado, ya. 15 años, claro. Sí, Juan pero una aproximada. fue discípulo de Pablo o no lo conoció? O sea, Juan fue discípulo de Jesucristo, directamente, de Cristo. No estamos Ah, hablando del ah, apóstol, ¿no es cierto? sí, estamos hablando del apóstol Juan, del más joven de los discípulos, de los 12, el Perfecto. que dormía en el pecho del maestro. Ese fue quien escribió el libro de Apocalipsis. Ok. Bueno, cuando lleguemos al libro de Juan, ahí vamos a ver el autor en profundidad y el año en que se escribió. Eh, Aquí, en esta ilustración maravillosa del libro de Apocalipsis, vemos que no había uno digno, no hay uno bueno. ¿Por qué? Porque todos estamos contaminados por el pecado. Muy limpio nos veremos en el día de hoy. Yo me bañé hace media hora atrás, casi, no, un poquito más de una hora, pero ya en alguna actitud con mi esposa, con mi hijo, en algún pensamiento, en alguna palabra, ya habré pecado. Todos pecamos constantemente y todos necesitamos ser lavados y perdonar. De hecho, el mismo Juan dice antes, hijitos, si alguno ha pecado, abogados tenemos con el Padre Jesucristo, y su sangre preciosa nos limpia y nos lava de toda maldad, porque constantemente somos pecadores. De hecho, los grandes hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no hay uno que no haya pecado. Daniel también pecó, aunque la Biblia no relata el pecado específico, pero Daniel, cuando pide por la nación, dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Él se incluye en esta condición de pecaminosidad. Y todo eso es a raíz de la mala decisión
de Adán y de Eva de pecar contra el Creador. Toda la raza humana fue contaminada. Por eso, el único digno de las alabanzas, el único digno de la adoración, el único digno literalmente de abrir ese libro y desatar sus sellos, era el Cordero, porque él mira y ve a un ser que tiene aspecto de cordero inmolado. ¿Y qué significa? No sé si alguien ha reflexionado en el significado de un cordero inmolado. Está hablando de que tenía aspecto de un cordero manchado con sangre, inmolado, que había sido sacrificado. Eso es cuando habla de un cordero inmolado. Imagínense, un cordero ahí, literalmente fluyendo de él sangre, pero después también habla y ruge como un león. Esa doble verdad trascendental que reposa en el Cristo de la gloria. Y como bien hablábamos, el pecado contaminó todo, por eso todos necesitamos arrepentirnos y apuntar a Cristo. No sé si ustedes han preguntado y reflexionado, porque es bueno esto, hermano, que nosotros reflexionemos y pensemos y echemos a andar la imaginación para ahorrarse todo el tema del Calvario, de que la cruz podría mejor el Señor, o sea, el Padre haber enviado un ángel al arcángel, o algún ser celestial, algún ser angelical. No, no podía. ¿Por qué? Porque primero, aunque la Biblia no lo destaca, no lo menciona, y literalmente dicen que los ángeles pecan, hubo un grupo de ángeles que sí pecó, hubo un grupo de ángeles que se rebeló contra él. De hecho, Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel de luz, que su corazón, su espíritu, se vendió al egocentrismo y a querer poner su trono a la par con el trono divino. Bueno, y seguramente se hubiese enviado un ángel para haberse encarnado en Belén y haber vivido hasta los 33 años, hubiese pecado. En algún momento hubiese pecado, en algún momento hubiese tirado la toalla. Por eso envió a lo mejor de lo mejor, Cristo, el Cordero inmolado. Ningún otro podría haber estado en la cruz, ningún otro hubiese podido iniciar una vida perfecta y haber terminado muriendo una vida perfecta. ¿A qué me refiero una vida perfecta? Una vida sin pecado, de principio a fin. Y cuando hablamos de una vida perfecta, hablamos de que Él no pecó, de que Él fue probado en todo, en nuestras pasiones, incluso en el área también sexual. Jesús también fue probado, pero Él no se dio. Incluso fue Satanás mismo a tentarlo en el desierto cuando ya estaba muy débil, tanto físicamente como mentalmente, después de haber ayunado 40 días y haberse retirado por 40 días a buscar y a ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros ayunamos 2 días y ni siquiera el diablo se nos aparece y ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso y constantemente estamos enfrentando el pecado, pero Cristo, imagínense, Cristo no pecó en nada y Satanás mismo le ofreció lo que muchos de nosotros escucharíamos y le decimos, ¿dónde firmo? Para ser dueño de todo lo que veo, de que las naciones se postren. Nuestro corazón nos juega mal la pasada, pero Él no. Y todo eso tiene el origen, como estábamos hablando, en... ¿alguien hizo una pregunta o no? Hermana Miriam, ¿usted me habló? No, ¿No? Bueno, bienvenida, hermana Miriam, que el Señor le bendiga. hola. Lo que pasa es que no encontraba el audio. Ya, Lo veía, pero no lo escuchaba. ya, Ahora sí. ya. Ok, no se preocupe, mi estimada. Aquí voy a silenciar para que no se cuele quizá algo que no debería salir. Bueno, cualquier cosa, usted desmutea nomás el micrófono y si quiere hacer alguna pregunta
por supuesto que la puede hacer. A eso nos referimos cuando se habla del pecado original. La capacidad de pecar que tenemos es innata, lo dejamos claro. Somos pecadores incluso antes de tener la oportunidad para pecar. No solo somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Porque muchos los que dicen, no, la salvación se gana o se pierde, tienen el concepto de que somos pecadores porque pecamos. Pero la verdad es que pecamos porque somos innatamente, dentro nuestro fluye esta naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque todos heredamos las consecuencias de la caída de Adán. Es por eso también, amados hermanos, que cuando nos comparemos con nuestro prójimo, porque siempre nos comparamos a alguien, ¿sí o no? Siempre decimos, oye, ¿sabéis que yo predico mejor que este pastor? Pues este pastor tiene una iglesia más grande y tiene un mejor auto y siempre nos estamos comparando, nuestro corazón nos falla. O usted puede decir, no, si yo estoy más cerca del Señor que mi esposo, porque mi esposo ni ora y yo oro más. O yo tengo más mérito para ir al cielo que tal persona. Siempre nos comparamos con el que tenemos al lado, con nuestro prójimo. Pero la Biblia nos dice que al momento en que se abran los libros de la vida, en el momento en que todos padezcamos ante el tribunal de Cristo, no van a poner al pastor que predica más mal que yo, pero tiene iglesia más grande al lado, ni al esposo, ni a la hija, ni a la tía, no. Van a poner a Cristo. Y todos, cuando nos comparamos con Cristo, estamos muy, pero muy por debajo de cómo deberíamos de comportarnos. Por eso el apóstol Pablo dice que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? El varón perfecto no es una idea, no es una ilustración que Pablo quiere dar, sino que el varón perfecto está hablando y apuntando a Cristo. Literalmente, Él es el varón perfecto. Es por eso que hace mal que nos comparemos con... Porque siempre va a haber uno peor que nosotros, por donde quiera. Siempre, siempre, aunque muy malos seamos, siempre va a haber uno más malo. Pero también siempre va a haber uno más bueno. Y en este caso uno perfecto que es Cristo. Así que no nos comparemos con los del lado, sino que comparémonos con Cristo. Pregunta 3. Y estas preguntas todas nacen en el libro del Génesis. Dice, ¿qué importancia tiene el diluvio en la historia bíblica en general? ¿Qué importancia tiene el diluvio? Lo que aparece en Génesis capítulo, 6 y 7. La Biblia trata el diluvio como un suceso mundial producido directamente por Dios como juicio por el pecado de la humanidad. El diluvio pende como nube de advertencia sobre toda la historia desde ese momento, pero por dicha, esa nube también tiene un arco iris, el de la gracia prometida de Dios. El diluvio ilustra varios aspectos importantes del carácter de Dios y de su relación con su creación. 1. Dios tiene control absoluto de los acontecimientos mundiales. 2. Dios puede y ha de juzgar el pecado. 3. Dios puede usar la gracia y en efecto lo hace, incluso en el juicio. Y muchas veces cuando hablamos de juicio también estamos hablando de gracia al mismo tiempo y no nos damos cuenta. 4. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya. Sí, se Me escucha. apareció ahí una advertencia que tenía el internet de 4. Un juicio final y aún universal vendrá sobre el mundo en el tiempo de Dios. Y según las palabras del apóstol Pablo en su primera epístola, no, en su segunda epístola, segunda de Pedro, el apóstol nos dice que ya no va a ser con agua, sino que va a ser por medio de un fuego. Así que esa importancia, viendo su vida, tiene también
Y yo le añadiría una quinta, que es la tipología, la ilustración de Cristo con su iglesia. Puesto que Dios tenía el propósito de llenar la tierra con custodios, me debo haber traspapelado quizás qué palabra quería haber escrito. Puesto que Dios tenía el propósito de llenar la tierra con custodio, respondió entre la orgullosa rebeldía. Bueno, los hombres de aquel entonces, los que estaban pecando, aquellos que el libro de Génesis nos describe como personas que en su corazón solamente tenían deseos, actos y actitudes de continuo al mal, estas personas habían decidido establecerse allí, pero él los obligó a dispersarse. La operación y autosuficiencia de ellos se había basado en el uso de una misma lengua. No, aquí me salté, porque aquí tenía la pregunta y no sé por qué no está, no la tengo. Bueno, discúlpenme, ya, discúlpenme, por favor. La importancia de lo que ocurre posteriormente, bueno, anteriormente al diluvio, la Torre de Babel. ¿Y qué significaba eso? Por el tema de las lenguas. ¿Y por qué Dios lo había confundido y por qué ellos querían haber edificado una torre tan alta que llegaran a hablar con los dioses? Nos dice aquí el tema, pero me parece que esto eran dos partes, así que lo voy a corregir ya y los voy a enviar. Y tengo preguntas para poder hacerles. Me parece que estas preguntas no se las alcancé a hacer bien. Bueno, ¿qué importancia tiene el reconocimiento del rol creativo de Dios en el origen del universo, como lo describe el libro de Génesis? A ver, veamos aquí. Y aquí no importa que se equivoquen, hermanos, cuando respondan, ¿ya? No importa que no la chunten, ni se imaginen la respuesta, sino que es bueno que nos preguntemos cosas para que veamos si nuestra idea está fluyendo de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, ¿ya? Así que, a ver, Ángelo Villarroel, Presente, profesor. ¿te cambiaste Sí, de casa, Ángelo? me cambié. Sí, Sí, te tengo fuiste, varios. tienes varias. Ángelo, ¿qué importancia tiene el reconocimiento del rol creativo de Dios en el origen del universo? ¿Cómo lo describe Génesis? ¿Cómo sería esa pregunta de otra forma? No alcanzo a detectar bien la pregunta. ¿Qué importancia tienes que al momento de tú estar leyendo los primeros 3 capítulos de Génesis, tú identifiques que Dios fue directamente el que creó esto, el que creó esto otro, el que creó el universo, el que creó al hombre? ¿Qué verdad implica eso? ¿Qué importancia tiene para nosotros? O Bueno, para ti. de principio el amor de crear la humanidad, o sea, el amor de poder trascender, de poder llegar eh, a crear una especie que estaba en su mente, en su corazón y que la hizo de forma perfecta, independiente de que hayan pasado acontecimientos que a lo mejor llenaron al humano de pecado, pero que ya estaban revelados en su corazón y en sus pensamientos para poder hacer ese origen, el origen humano. O sea, lo trascendente del amor de Dios de poder crear una humanidad completa y así de perfecta. O sea, es lo que creo yo. Ya, perfecto, perfecto, Ángelo, bien. Y ahora en el tema de ver a Dios también involucrado activamente en las bestias del campo, en las aves de los cielos, en las montañas, en el mar, en la tierra. ¿Cómo? Disculpa. Bueno, sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Al sexto día.
Pero en los otros 5 días que habla el libro de Génesis, también el que escribió el libro de Génesis coloca a Dios como la fuente de creación. Establece a Dios como el precursor de todo lo que nosotros conocemos, bueno, y lo que se ha descubierto allá afuera en la inmensa galaxia. ¿Es importante eso? Sí, yo creo que Dios también lo hizo con un propósito, y también hacia los humanos, de poder crear belleza, de poder crear alimentos, de poder dar sustentabilidad a su propia creación. Yo creo que eso es lo relevante de, de Dios hacia los humanos, de que en definitiva todo lo que hizo lo hizo con un propósito de amor, y que si bien Adán y Eva pecaron, aún así Él nos sigue amando y aún así sigue entregando más por nosotros a través de todas estas cosas que Él creó. Así es, Él sigue derramando su amor, su gracia, y de hecho coloca al hombre a cargo de todo lo que ya había creado. Le da el poder para que lo pueda, digamos, cuidar, labrar, custodiar y también disfrutar, que es lo más importante, Gustavo, el gozar, el disfrutar. Y de hecho, Gustavo, ¿sí, Edgar? bueno, mi hermano Ángelo ya dijo todo con su gran sabiduría, y de hecho en la Biblia lo indica, o sea, cuando Dios creó el mar, creó la luz, creó todo esto para el hombre, él decía, bueno, decía la palabra que todo era bueno, ¿no es cierto? Sí, Entonces ahí la importancia de toda la creación que hizo Dios, que su objetivo era para que el ser humano hubiese sido feliz. Esa era la correcto, intención principal. correcto. Y bueno, y también responsable con lo que el Señor había creado también. Hoy en día vemos que lamentablemente el hombre también paga las consecuencias de no administrar correctamente la naturaleza. Y ya llegará el día donde también esta tierra que fue sujeta al pecado también pueda ser purificada, y va a abrir un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo creo que va a ser como en el tiempo de Adán y Eva, lo que se estaba viviendo ahí. Y mira, el deleite, porque también muchas veces nosotros el mensaje hacia desde los púlpitos puede ser un poquitito negativo. Bueno, y de hecho tenemos que ir nosotros muriendo a nuestro yo mismo cada día, tomar la cruz del Señor y seguirlo. Es un mandato de parte de Él. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Son palabras de Cristo. Y también en ese andar de la vida del cristiano, del peregrinaje, uno puede disfrutar la vida, uno puede gozar a mayores o a pequeños rasgos, pero uno puede disfrutar y gozar la vida y no es sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Eclesiastés capítulo 5, verso 18. Eclesiastés 5:18 dice: He aquí, pues, el bien que yo he visto. 2 puntos. Este es el bien que el sabio ha visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. La NBI lo dice: esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Ahora no significa que alcohol o lo que nos guste o comida que nos guste la exageremos, porque todo exceso trae claramente un mal. Pero es bueno también hacer la pausa de vez en cuando de nuestro día a día, de lo laboral. Es que si nosotros trabajamos, si nosotros percibimos un sueldo, si tenemos, no sé, por ahí algún yeyita del 10%, lo que sea, de donde nos venga el dinero, hacer una pausa, salir con nuestra esposa,
con nuestro hijo, ir a comer algo rico, un asadito, no es pecado. Disfrutar, ir a disfrutar de la naturaleza que Dios la ha dispuesto para nuestro deleite y para nuestro gozo también. Porque esa es nuestra parte, es lo que nos corresponde desde el punto de vista bíblico, poder disfrutar de eso también. Pregunta 3. ¿Cuánto sabríamos de Dios si solo contáramos con el libro de Génesis? O sea, tenemos ya no 66 libros, sino que tenemos un libro. Tenemos solamente un libro. Olvídese de los otros 65 libros del Nuevo Testamento, de Éxodo, de los Salmos, y solamente tenemos el canon del libro de Génesis. ¿Cuánto sabríamos de Dios si solo tuviéramos este libro? Mi hermana María Isabel. Bueno, yo sé que usted no estuvo en las otras clases también, por eso está en una pequeña desventaja, pero yo creo que todos hemos leído quizá el relato de la creación, el relato de cómo Dios toma a Abraham y lo aparta y lo bendice, de cómo Dios bendice también a un José en Egipto, de cómo Dios cuida a Noé en un arca. Todo eso nos va hablando de Dios, pero si tuviéramos solo Génesis, claro, ¿cómo usted cree, cómo podríamos hablar de Dios, por ejemplo? ¿Está en silencio mi hermana Marisa? Sí, Ahí está. pienso que con ese libro, con el libro de Génesis, se habla bastante de Dios y sabemos con ese libro lo suficiente, porque como es del Antiguo Testamento, es cuando más se habla de Dios. Y para mí parecer es suficiente entender un poco más de Dios, conocer un poco más de Dios. Perfecto. De hecho, la clase pasada lo hablábamos, que este libro habla mucho también del amor, de la justicia, de la fidelidad de Dios en los pactos que hace con Abraham, con Isaac, con Jacob. De hecho, incluso siempre cuando hablamos del amor de Dios, ya, ¿qué se nos viene a mente? Primera de Corintios 13, ¿cierto? El amor todo lo sufre, todo lo puede, o cuando las epístolas, las cartas del amor del apóstol Juan, cuando nos habla de que Dios es amor, y etcétera. Ya, pero si no tuviéramos eso, podríamos ir al libro de Génesis y hablar también del amor de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que se acuerdan cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer antes que pecaran: oye, si ustedes comen de este árbol, de cierto les digo que morirán. ¿Se acuerdan que les dijo eso? Comieron del árbol y la pregunta, ¿murieron? Algunos podrían responder y se la sacan. No, es que murieron en un sentido espiritual, pero no está hablando de esa muerte. No está hablando de esa muerte simbólica o alegórica, sino que está hablando de una muerte literal. Lo que se conoce es literalmente caer al suelo y morir. No murieron inmediatamente. Finalmente, después de muchos cientos de años, Adán y Eva murieron y partieron de esta tierra. Pero eso también nos habla de la misericordia de Dios, porque Él podría haber hecho esto. Ustedes pecaron, me desobedecieron, yo les entregué todo esto por puro amor que les tengo y por pura gracia, pero ¿sabéis qué? Yo sé que van a seguir pecando, así que mejor los puedo exterminar ahora, los puedo eliminar de la faz de la tierra y chao. Y me quedo con los animales, son mucho más tranquilos, no hinchan tanto como los seres humanos, pero no, pues, la decisión de Dios fue perdonar a Adán y a Eva, no matarlos inmediatamente, sino que de hecho, ¿qué hizo? Tuvo que matar un animal para que ellos se cubrieran.
Y eso también representa y está apuntando a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos, hacemos lo malo, como Adán y Eva, incluso más que Adán y Eva, porque muchas veces más de alguno podemos decir, ¡ay, Señor, se equivocó, debería haberme puesto a mí con la Katia ahí en el huerto, yo haber sido Adán y no hubiésemos pecado! Mentira, hubiésemos pecado más rápido, hubiésemos ido corriendo a poto pelado a tomar el árbol, del fruto que estaba ahí en el árbol, antes que Adán incluso. Pero ¿por qué no nos va a destruir nuestro Señor? ¿Por qué no nos va a mandar al infierno? Porque también tuvo Gustavo, él mismo que derramar. ¿Sí? tengo una duda en relación a eso, porque pensando que el amor de Dios es un amor que habla de un libre albedrío, ¿cierto? Porque las personas, en este caso Adán y Eva, tomaron la decisión. Y las decisiones, por consecuencia, traen algo bueno o traen algo malo. Claro, Sin embargo, también se habla de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, antes de la creación, Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. correcto. Entonces, ¿cómo Dios lo hizo con un propósito? O sea, porque también he escuchado que Dios hizo, ya estaba Cristo antes de la misma creación. O sea, ya se Sí, sabía que esto del pecado y que Cristo venía a limpiar nuestros pecados también estaba escrito. Y ahí pensando, obviamente no vamos a estar nunca en la mente de Dios, pero a lo mejor tú tienes más información teológica de eso. ¿Cuál es el propósito detrás de eso? ¿Es demostrar que Dios es amor y nos entrega ese libre albedrío, ese poder de decisión, de que Dios quiere nuestro corazón independiente de su propia soberanía? mira, el apóstol Pablo dice que él nos amó antes de la fundación del mundo. Y cuando menciona específicamente eso, antes de la fundación de este mundo, antes del origen de este mundo, está queriendo decir el apóstol Pablo. O sea, antes de Adán y Eva, él ya nos conocía, a mí, al Tomasito, a la Pauli, ya, y a los hijos que, si Dios quiere, le va a dar a Tomasito en un tiempo más adelante. Él ya nos conoce. ¿Por qué? Porque Dios no es que se mueva. Esta es la línea de tiempo. Piensen en esto. Este es el origen de todo y este es el final de todo. Los tiempos donde ya Cristo va a derramar, ¿cierto? Va a ser un cielo nuevo, la tierra nueva. Esto es una línea de tiempo. Aquí pasaron los dinosaurios, neolítico, paleolítico, eh, la prehistoria, la historia moderna, contemporánea, etcétera. Todo en esta pequeña línea. Y no es que Dios se mueva y esté limitado por esto, sino que Dios es esto, porque el tiempo nace de Dios. Antes del tiempo, antes de la nada, antes del espacio y la materia, ¿quién existía? Dios, el seno trinitario. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, antes de haber creado esto, que es el tiempo, ya habían pactado, ya se habían puesto de acuerdo para el Padre enviar a su Hijo y para posteriormente el Hijo enviar a su Santo Espíritu hacia la iglesia y conformar lo que es la historia de la redención. Porque antes de que ellos dijeran en el principio hágase la luz, primero ellos dijeron hágase la cruz, porque en algún momento van a pecar. Por algo Él colocó el árbol deseable en el centro del huerto, porque parece como que cuando nos ponen un botón rojo y colocan el cartel arriba y dicen no apretar el botón rojo, a uno le suda por apretar el botón rojo, ¿cierto? Como una tentación. Dios permitió que la serpiente entrara. De hecho, Dios permitió que la serpiente hablara con Eva. Dios permitió de que ésta prestara atención. Es Dios quien permite las cosas, quien establece las cosas con un propósito y con un fin mayor. Y como tú bien decías, no podemos entrar a la mente de Dios y
concluir y destacar detalladamente, porque la misma apóstol Pablo dice, ¿quién aconsejó a Dios o quién le dio al primero, quién le enseñó a él? Y Pablo dice, oh profundidad de las riquezas del conocimiento y de la sabiduría y de la ciencia, cuán insondable, tan inescrutable, cuán misteriosos son tus pensamientos, Señor, de todo esto, etcétera. Pero uno llega a la conclusión de que hay un propósito. Y los teólogos llegan a la conclusión de que ese propósito es demostrar el amor de Dios. Es demostrar el amor de Dios, y cuando Dios incluso ejerce juicio, también está demostrando su amor, porque Dios es justo, y si Dios fuera injusto, ya estaría, digamos, atentando contra su propia naturaleza, por eso tiene que ser justo. ¿Cachai? Entonces, antes del Génesis capítulo 1, versículo 1 y todo lo que conocemos como inició la historia, ya había un pacto en el seno trinitario, que eso se conoce como el pacto ancestral, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para estipular lo que había de acontecer en el tiempo. Yo creo que lo que nos hace reflexionar un poco el ejemplo de este palito, de que nosotros muchas veces encasillamos a Dios a esto, a que Dios se mueva así en el tiempo, así, Claro. ¿cierto? Yo soy yo soy el de ayer, yo soy el de hoy y yo soy el que vive por los siglos de los siglos, y como que se mueve aquí, ¿cierto? En la historia, pero no, pues Dios, el tiempo nace, fluye de Dios. Finalmente, el conocer a Dios nos permite tener la mirada de Dios o la mirada de Cristo hacia el mundo, porque si uno analiza, al final estamos como ciegos a lo que es la realidad. Y cuando uno conoce la Correcto, palabra, conoce la realidad de Dios. Es como, se da como el sentido de lo que dices tú, porque finalmente entendemos cuál es el propósito que fue creado para Él, y que no tiene que ver nada, no tiene que ver con nosotros, con lo que vivamos en el día a día, con los problemas que tengamos, sino con el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Es como, si lo miramos en un mundo más secular, es como una película o una historia de amor, que correcto. parte de algo que nace como malo, pero que termina con un final maravilloso, que es la eternidad, po. Correcto, correcto. Y el director, el guionista, el camarógrafo es Dios. Y el protagonista es Cristo. Y el malo de la película es Satanás. Y la principal que está entre Satanás y el protagonista es nosotros, la iglesia, una cosa así. Claro. Pregunta 4. ¿Qué importancia bíblica se le otorga a sucesos como el momento en que Dios echa a Adán y Eva del jardín del Edén, el diluvio y la torre de Babel? Estamos hablando de 3 acontecimientos específicos. Cuando Dios echa a Adán y Eva del paraíso, cuando Dios envía el diluvio y cuando Dios castiga, ¿cierto? Y confunde las lenguas por aquel hombre en la torre de Babel. ¿Qué importancia bíblica se le otorga a estos sucesos? Belén, ¿estás ahí? ¿Podrías participar y tratar de reflexionar con nosotros? Parece que, parece que no está. Ay, sí, acá estoy, acá estoy. Ya, Pucha, mira, en verdad podría hablar como del diluvio más que nada, porque me imagino que el otro de cuando Dios lo echa, lo hablaste la semana pasada, y la Torre de Babel la dejaste ahí. sí, mira, ¿y por qué no muestras tu cámara, Belén? No, porque estoy ¿Estás con pijama. tímida? No, estoy con pijama, ¿qué onda? Ya, mira, tenemos 3 acontecimientos cuando Dios echa a Adán y Eva del paraíso, cuando Dios envía el diluvio y cuando Dios confunde, ¿cierto?, las lenguas por la construcción de la torre. 3 acontecimientos que tienen
un mismo motor en común, una misma conexión, que el pecado, a Claro. grande, a menor rasgo. Ahora, ¿qué nos habla de Dios esos sucesos? ¿Qué importancia la Biblia le otorga a esos tres sucesos por causa del pecado? Pucha, es como, a ver, yo creo que es como decir que Dios tiene como el control absoluto de todo. ¿Ya? ¿Puede ser? Sí. Sí, sí, pero hay algo más específico. Hay algo más específico que tiene que ver con el pecado. Ay, no, dime tú. Bueno, Adán Que y Dios Eva, puede juzgar el pecado, que ¿qué Dios qué? puede juzgar el pecado. Correcto, correcto. Esa era la respuesta que quería que fluyera. Que Ya, Dios no pasa por alto el pecado, de que Dios no va a dejar con un no castigo a quien cometa pecado, de que pecado que se comete, pecado que atenta contra la santidad divina, es juzgado y castigado. Adán y Eva fueron echados del paraíso e incluso se colocó un ángel con una espada para que no volvieran a entrar si querían o intentar uno de sus descendientes volver a entrar del lugar que ellos habían pecado, habían dejado por el pecado. El diluvio, dice la Biblia que todas esas personas constantemente lo único correcto, hijo Adán y Eva, me está mostrando la Biblia que tiene Adán y Eva. Eh, el diluvio, Dios lo envió por causa del pecado. Y la torre de Babel, Dios lo dispersó y les cambió la lengua por causa también del pecado. O sea, la importancia bíblica que se les da a estos acontecimientos es que Dios juzga el pecado, de que no es necesario llegar al libro de Apocalipsis para recién ver a Dios juzgando la maldad. No, desde el principio Dios juzga el pecado. perfecto. ¿Sí? Sí. Sí, bien. Pregunta 5. ¿En qué afecta al mundo entero la promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis? Se las voy a leer. Génesis capítulo 12, verso 1 y verso 3 dice: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mi hermana Anita, no sé si está por ahí. Anita Cordero. Sí, hijo, Adán y Eva, cuando pecaron. Sí, mira, está bueno este libro para poder graficarlo de mejor forma. Sí, mi hermana Anita está por ahí. Sí, sí estoy. Ya. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho perfecto, hermana Anita. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho bien. perfecto. Sí. No sé si escuchó lo que acabo de leer de Génesis capítulo 12. Sí, vete de tu Está, tierra y tu parentela a la claro, y tierra te que te mostraré. Sí, bendeciré. Ya. ¿En qué afecta al mundo entero esta promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Cómo nos llega a nosotros en el día de hoy? como nos llega en el día de hoy. Bueno, por la Claro, fe. Nosotros ya, podemos alcanzar esa bendición que Dios tiene para nosotros. correcto por En la la fe, carta, pero ¿la fe en dónde? la fe en Dios, La fe, correcto. en sus promesas. Específicamente Y en una persona. ¿Quién sería esta persona donde ponemos nuestra fe? bueno, nosotros la ponemos en Jesucristo, por lo que Correcto, Él hizo en la cruz correcto. del Calvario. Y así nosotros somos, porque habrán como creemos a esa fe que tuvo Abraham al creerle a Dios.
Entonces de ahí Correcto. nosotros también recibimos de parte de nuestro Dios la bendición que en el principio fue para él, para Abraham. Así lo entiendo. Correcto. Por medio de Cristo, por medio de Cristo. Por medio Hebreos de dice, Cristo, claro. el escritor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Abraham, dice el mismo escritor a los hebreos, que se sostuvo como viendo al invisible, apuntando a Cristo. Y las promesas que Dios le hizo a Abraham, las heredamos nosotros por medio de la fe en Cristo. Jesucristo, sí. Sí. Así que bien, bien, Anita, qué bueno que esté atenta. Bien. Muy bien. Ahora, pregunta general. Mi hermana María Isabel, ¿quiénes son los héroes de este libro? O la voy a cambiar, la pregunta. ¿Qué personaje del libro de Génesis le gusta y por qué? Oh, me salí. Mi hermana María Isabel, demuté el micrófono. Ya, Ahí se me sí. olvida. Sí. Abraham me gusta, Abraham. y Moisés, perdón, Noé, Abraham. ¿Y por qué no es? porque él piensa, cuando él se retira, que Dios le dice que se retire, él decide salvar a su familia, a toda su familia, buscar, y a sus animales, buscar todos los animales, construir un arca, y hacer vida nueva, como el Señor le pidió. Me gusta la historia, ese es un héroe, me gusta. Ya. Y sobre todo un héroe cuando en aquel entonces nunca había llovido. Claro, tenía De mucha hecho, fe. sí, pues, de hecho, es como que nos colocaran en el desierto del Sahara y nos mandaran a hacer un arca, si nunca ha llovido ahí, pero en ese entonces era más imposible porque todavía no llovía, ni una sola vez. Sí. Y de la Sí, forma en que le habla a sus hijos, cómo los tiene que enderezar, cómo tiene que predicar en ellos, para que vayan juntos, para que les ayude en su propósito. perfecto. Correcto, qué bueno, mi hermana María Isabel. Edgar, ¿qué personaje del Génesis que has leído o has aprendido ahora te gusta y por qué? El que más me gusta a mí en este minuto, bueno, todos tienen su tema que me gusta, pero el que más, yo diría que José. José. ¿Por qué José? Sí. ¿Por qué José? Porque primero, su primera etapa cuando era bien joven, ya era casi un niño, no me gustaba mucho porque era medio acusete, te fijas, y andaba acusando a los hermanos, entonces era como de esos cabros chicos que había que tener cuidado con él. Ya. Pero después de todo lo que le ocurrió, ¿no es cierto? Después que lo vendieron, después que estuvo encarcelado, porque José, digamos, tenía una característica, ahora era un tipo pintoso, ¿cachai? Tenía su pinta, donde andaba, oye, le iba bien, entonces podría haber sido un tipo súper presumido, y no lo era, ¿te fijáis? De hecho, él siempre se sintió orgulloso de su origen. Él era el segundo después del faraón, y él recibió su familia después de todos los acontecimientos, lo recibió de muy buena forma. Él siempre pensó en su papá, siempre estuvo orgulloso de su papá, y a pesar de todo, de lo exitoso que era, fue un tipo súper consecuente con los suyos, y también de aportar, digamos, siempre positivamente. Nunca fue un tipo presumido ni nada por el estilo. Yo creo por eso me gusta, y con mucha fe, obviamente. Perfecto, qué buen ejemplo. El de José, sin duda alguna, uno de los favoritos de la historia bíblica y de carácter también, de un tremendo hombre. Y también la Biblia no menciona nada malo que él haya hecho, que él haya cometido. No, hijo. Así que no, un hombre sin duda alguna que lo podemos comparar como con Daniel, también está como ahí. José. Ángelo.
Profesor, ¿Cuál de los personajes que aparecen en el libro de Génesis es tu favorito y por qué? ¿O te gusta más que otro? ¿me los puedes nombrar? Mira, Sodoma. Moisés, yo creo. ¿Está Muy... bien o no? Todavía no llegamos al libro de Éxodo. Ahí no llega Moisés. O sea, Moisés escribió el libro de Génesis, pero todavía nos falta para llegar al Éxodo. Entonces me perdí un poco. Ya. Bueno, tiene, no sé, bueno, la serpiente, no, Podría nombrarme Adán, algunos, pues, para que él Eva, sepa. tienes Abel, Caín, a Set, después A tiene a Sara. Matusalem, Noé y su familia, claro, después llegamos a Abraham, Sara, Bueno, Jacob. podría ser Abel, porque dentro de los hijos de Adán y Eva, Abel fue el que tenía un corazón más cercano y conectado con Dios. Ya, buena. Y de cierta forma él puso siempre primero a Dios y me imagino que de su linaje también nacieron otras naciones que bendicieron a Dios. Entonces yo creo que, no sé si estoy equivocado, pero para mí Abel sería como el personaje hacia la rápida nomás, sin mucha más. Uno de los Sí, que me podría gustar. ya, sí. Bueno, no tuvo linaje Abel porque lo mataron antes de que pudiera ¿Viste? procrear. Y en su lugar el ¿Verdad, po? Señor, sí, pues, acuérdate que cae su hermano, mira, su hermano ¿Verdad? mayor, pero sin lugar a duda, Abel es un tremendo personaje, y de hecho lo nombran en el Nuevo Testamento, de que la sangre de Abel clama también pidiendo justicia. Y en el tema de que logró él, imagínate, sus papás se habían alejado de aquel lugar maravilloso que era el paraíso, sus padres habían pecado. ¿Qué es lo lógico que uno haría? ¿Qué Abel hizo? Chuta, yo no quiero pecar como mis papás, pues yo quiero acercarme a Dios, yo quiero entregarle lo mejor, lo que no le quiso dar mi papá en el paraíso, lo que mi mamá no logró dar, yo se lo quiero ofrendar a él, que era lo mejor. Claro. En contraposición de su hermano, que sabiendo que sus padres se habían alejado de Dios por el pecado, lo primero que hizo fue pecar nuevamente y de forma, digamos, horrible. Y vemos en Génesis, desde Caín en adelante, no la evolución del ser humano, sino que la involución del ser humano en el sentido de actitud, de pecaminosidad. Es como una bola de nieve que va creciendo, llega al diluvio donde todos hacían lo malo alrededor, y después vemos la Torre de Babel, y posteriormente ya vemos las civilizaciones que existían, que hacían lo malo, que tenían esclavos, y bueno, y Abel fue el distinto de la familia. Perfecto. Sí, bien. Belén López, sé que estás ahí. Personaje favorito de Génesis, ¿por qué? No importa que se repita. Pucha, a mí me gusta Sara. ¿Te gusta Sara? Sí, Ya. me gusta Sara. Porque yo encuentro que fue una mujer que nunca bajó los brazos y siempre mantuvo la fe puesta en Dios, a pesar de haber sido estéril. Ya. Y eso, sí, siento como que me gusta harto Sara como fue ella, como esposa también, porque siguió a Abraham. Y eso, pues, yo encuentro que ella, a pesar de, no sé, de esa prueba que Dios le puso, de haber sido, no sé, estéril, nunca jamás sale como que ella flaqueó en la fe de Dios, pues. Ya. Entonces, por eso me gusta harto ese personaje. Solo que se rió nomás cuando escuchó la promesa, pero fue una risa ahí como que... Que yo creo que todos a lo mejor haríamos la misma risa. Se hubiesen reído, hubiesen salido y hubiesen dicho, salte para allá, como voy a ser mamá arriba de los 80 años. Claro, yo creo. Bueno, y también la Biblia destaca la hermosura de ella físicamente. Era una, Sí.
pero imagínate con casi 80 años que el faraón hubiese puesto el ojo en ella para que fuera una de sus concubinas. Más encima linda. Sí, pues, guapísima. Así que buen personaje ahí buscando la sororidad con la mujer. Claro. Mi hermana Anita. Anita Cordero está por ahí. Ya, Anita. Se me fue el audio. Ya, ¿me escucha, Anita? Ya. Sí. Sí. Sí, había ya. apretado más. Ya, ¿qué personaje le gusta del libro de Génesis? Me gusta Abraham. Abraham, ya, ¿y por qué? Bueno, por la fe, la manera de creerle a Dios, siendo que tal vez en ese tiempo no estaba la Biblia, no estaban las iglesias, como conoció él, ¿cómo se dice? Cara a cara, lo conoció en vivo, en directo, tuvo una experiencia así real con él. Entonces, el creerle a Dios de esa forma, que a veces a nosotros tiritamos a veces la fe, no lo entendemos, no creemos, o creemos un día y otro día no. Entonces, el estar empapado de esa experiencia y de creerle a Dios, eso me impacta, me gusta. Y la obediencia, que La él tuvo obediencia, también, ¿cierto? la obediencia. Sí. Sí, por eso me gusta el personaje de él. De hecho, no por nada la Biblia le da el título del padre de la fe. Imagínense, el padre de la fe, en el sentido de que yo creo que, y ayer veníamos hablando con mi esposa, después de Cristo, la persona que más sufrió en tomar una decisión, Cristo en el sentido humano de ir a la cruz y de morir por pecadores que no valíamos la pena, ¿cierto? Fue Abraham. Porque imagínense, la prueba pedirle grande. a su hijo, pedirle al único hijo, al hijo de la vejez, y no Isaac solo representaba ser hijo, que ya es fuerte la idea de que matar yo a mi propio hijo, sino que de saber que si no estaba Isaac, tampoco está descendencia, tampoco está la promesa de Dios, tampoco está la nación grande que se va a formar, tampoco mi apellido se va a heredar. Y no solamente eso, sino que en el contexto, las naciones paganas anexas al pacto de Dios eran las que hacían sacrificio humano. Entonces Abraham, pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a matar a mi hijo? Y más encima yo asesinarlo. Dice la Biblia que él creía y tenía tanta fe que él creía que al momento de matarlo, más encima encender fuego y que su cuerpo, el cuerpo de su hijo, se transformara en carbón, dice la Biblia que él tenía tanta fe que él creía que del carbón mismo su hijo podía volver a ser mismo, si él hacía eso. O sea, yo creo que de los personajes bíblicos, por algo es el padre de la fe. Así que Sí. no, buen personaje. Sí. Y mi hermana Miriam Espinosa, que no sé si estará presente, porque no ha abierto el micrófono ni ha saludado. Mi hermana Miriam, ¿está por ahí? No, parece que no está. Bueno, yo creo que... Ahí está, mi hermana Miriam. ¿Me escucha? Sí, le escucho bien. Ya, perfecto. Hermana Miriam, dígame, ¿cuál es su personaje favorito de Génesis y por qué? A mí siempre me ha gustado Noé, Noé también, ¿ya? ¿Y por qué? porque es como, por ejemplo, ahora usted le puede llamar a las personas que es como una locura lo que él hacía, Ya. y nunca perdió la fe, o sea, él siguió construyendo su arca porque su fe era inamovible. Cuidado, Luna.
Entonces, sí, desde chica siempre me llamó la atención mucho eso de la arca de Noé y todo lo que tenía que ver con la fe para poder salvar al linaje, digamos, del mundo. Perfecto, mi hermana Miriam. Perfecto. Y de hecho, se me queda un gran detalle. La primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia es respecto a Noé, en Génesis capítulo 6, porque Génesis capítulo 6 destaca que todo lo que hacían las demás personas era solo de continuo el mal. De Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y la Biblia destaca y enfatiza lo que ocurría en aquella generación perversa. Pero miren lo que pasa en el verso 8 del mismo capítulo. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por primera vez en la historia bíblica, redentiva y universal, aparece la palabra gracia conectada con Noé. Y eso también es para destacarlo, sin lugar a dudas. Bien, amados hermanos, ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta clase de día jueves, un poquito más didáctica que las anteriores, pero bueno, se dio así y es bueno también. Es bueno que vayamos compartiendo, participando de la clase, sacando nuestras dudas, demostrando nuestras preguntas también, y también ir perdiendo el miedo a participar, porque yo creo que de aquí, del estudio bíblico, futuramente nacerán más profesores también, pues sí. Yo creo que todos estamos aquí aprendiendo y lo que aprendemos también lo tenemos que dar a la persona a los que vienen detrás, o incluso a un hijo, a un nieto, no sé. Es maravilloso proyectarnos así. Y la próxima clase vamos a hacer la introducción del libro de Génesis. Pasamos al segundo libro de la Biblia. Nos quedan 65 libros por ver y estudiar en detalle. Así que algo y algo, con algo se parte. Así que mi hermana María Isabel, me gustaría que pudiese poner la bendición final a la clase del día de hoy para que ya nos desconectemos. Ya. El pentecostal diría para que nos vayamos a nuestro hogar, ahora es para que nos desconectemos y podamos disfrutar del hogar. Bien. Bueno, amado Señor, te doy las gracias por este día, por la vida y la salud. Señor, te doy gracias, Señor, por ponerme en este curso, Señor, a conocer más de la Biblia, de usted, amado Señor. Gracias por los hermanos que estoy conociendo, Señor, porque estamos reunidos, Señor, ante ti, escuchando la palabra, aprendiendo, Señor, y eso me agrada mucho, Señor, es acercarme más a ti y al reino, Señor. Permita, Señor, que todo salga bien, que este curso siga, que se integre más gente, que conozca más de ti, que necesitemos más saber de ti, Señor, y que la gente, los hermanos, las personas, todos vayan conociendo, Señor, y nos acerquemos, Señor, que eso es lo que piden hoy en día, Señor, que necesitamos más cristianos, más gente que esté unida, Señor. Pido por todos los hermanos, Señor, sus necesidades, pido por el pan de cada día para todos ellos, Señor, que no les falte, por esta pandemia que ya va bajando, Señor, y doy gracias por ello, Señor, porque también se está congregando más gente a la iglesia, y doy infinitamente, Señor, por la familia que tenemos cada uno de nosotros. Bendice a los pastores, Señor, a los hermanos, a todos quienes necesitan de usted, Señor. Yo se lo pido y se lo ruego en nombre de su Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Amén. Perfecto. Muchas gracias, mi hermana María Isabel. Que Dios les bendiga, amados alumnos y hermanos en Cristo. Un abrazo, cuídense mucho. Y ahora voy a enviar la clase del día de hoy acá al grupo, a WhatsApp. Voy a detener la grabación, se me olvidaba. Salí grabada.